¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, querido Darío? Pues con mucho gusto saludarte. Hoy es un tema bastante interesante porque, como lo has visto recientemente, ha sido un tema recurrente el que el Infonavit tiene una cartera vencida hoy de superior al 32% de la misma, de su cartera total. Y esto no es un efecto, digamos, reciente, sino es un efecto que ha venido desarrollándose durante muchísimos años, incluso mucho antes de esta administración. De las pocas cosas que yo puedo opinar positivamente de esta administración en sentido positivo, y no propiamente es un órgano del gobierno, sino es un órgano tripartita, es el Infonavit, porque está a cargo de Carlos Martínez, que es una persona bastante técnica, muy responsable, y donde ha eliminado muchos factores de corrupción importantes en el Infonavit. Y sí, es cierto que el Infonavit hoy tiene una tasa vencida, de cartera vencida del 30 y tantos %, pero esto es el reflejo de todos los créditos que se originaron originalmente en salarios mínimos, que como tú sabes ya tienen el programa de responsabilidad compartida, donde están sustituyendo los créditos de salarios mínimos a pesos, pero pues sigue siendo una cartera muy importante, porque estás hablando de muchos miles de millones de pesos que están en cartera vencida, y que muchos de ellos, porque hay más de 1 millón de viviendas abandonadas a lo largo y ancho del país, pues no se van a poder recuperar. Pero no obstante este problema, que si lo estuviéramos viendo en una institución de crédito tradicional, en un banco, una SOFOM, ya estaría más que quebrada. El Infonavit, por su propia naturaleza, que recibe recursos de las aportaciones de los patrones en forma bimestral recurrente, pues constantemente tiene más capital para prestar, y lo único que impacta negativo es en el rendimiento de aquellos que tienen su dinero administrado por el Infonavit, que, como recordemos, el capital del Infonavit que se utiliza para prestar es de los trabajadores, y lo que se espera es que tengan un rendimiento de ese dinero en función de las inversiones que se están haciendo a través del crédito y otros instrumentos. La realidad de las cosas, mi querido Darío, es que hoy vemos esta cartera vencida tan monumental, no porque antes no la existiera, antes de que esta administración existiera, simplemente estaba contabilizada de una forma distinta. Ahora, pensar nosotros en el mercado inmobiliario mexicano sin el Infonavit, pues sería gravísimo. Sería, si no tuviéramos el Infonavit, se secaría literalmente en gran medida de entrada. Todas las operaciones de vivienda de interés social, interés medio bajo, se secarían por completo, porque no están dirigidos, digamos, vivienda de menos de 700,000 pesos, no están dirigidas por parte del mercado a los bancos, sino lo absorbe en gran medida el Infonavit y el Fobiste a través de sus derechohabientes. Entonces, sí es cierto que el Infonavit tiene una posición financiera, si la comparamos con los bancos, con esta cartera vencida, muy delicada, pero la realidad es que el propio funcionamiento de los flujos de efectivo del Infonavit, de las aportaciones bimestrales de los patrones, lo hacen perfectamente viable a pesar de esta cartera. Entonces, hoy, ¿qué tiene que pasar con el Infonavit? Pues las reestructuras que están llevando a cabo, por supuesto, el Infonavit, que es importante, que ya lo comentamos, de los salarios mínimos a pesos, que es una medida que se tomó hace prácticamente 4 años y ha sido extraordinaria, porque ya van más de 1 millón de familias que han podido sustituir su crédito de salarios mínimos a pesos, con lo cual han evitado el incremento de su mensualidad y de la deuda, muy importante. ¿Y qué tiene que hacer Infonavit? Pues desafortunadamente, al final del día, castigar una parte muy significativa de esos 30 y tantos % de créditos no performing, o que no están cumpliendo en los pagos, porque muchos de ellos están garantizados con vivienda, que, como recordarás, ya hemos platicado en otras ocasiones, que se construyó muy lejos, en forma inadecuada, y que la gente simple y sencillamente abandonó, pero que seguían siendo garantía, e incluso en algunos casos se siguen pagando esas deudas, porque se le siguen descontando la deuda al trabajador. Muchos trabajadores han optado por decirle a los patrones: no, mejor ya no me contrates formalmente, porque me está generando un problema, porque me están descontando la aportación del Infonavit, y prefiero que me pagues en efectivo, me pagues de otra forma, porque esto me está generando un problema. Y eso ha pasado, y es una irregularidad que se tiene que controlar, pero pues entiendo por qué lo han hecho los trabajadores en ese sentido. Ahora, ¿qué va a pasar?
pues la reestructura, el reconocimiento de estas deudas, bajar obviamente el rendimiento que tendrá las cuentas de los trabajadores que administra el Infonavit en su subcuenta de vivienda de la Afore. Eso pues, va a tener que suceder eventualmente, tenemos que reconocer este golpe tan fuerte, y es algo que se pudo haber evitado en gran medida. Sí se pudo haber evitado, mi querido Darío, hace muchos años que esto yo lo venía viendo y lo venía diciendo y lo venía advirtiendo, y incluso me costó relaciones comerciales y me costó relaciones en consejos de administración, porque yo decía, esto que está pasando en Infonavit va a ser una bomba de tiempo que va a explotar y va a lastimar a mucha gente. Pensar en Infonavit hoy en un rol mucho más activo en términos de prestar a personas que no cotizan en Infonavit es una idea extraordinaria. Ya lo está haciendo de alguna manera con personas que alguna vez cotizaban en el Infonavit a través principalmente de un banco mexicano, lo puedo decir en los anuncios, HSBC, que es el que tomó la batuta en este sentido, en donde te permiten tomar el saldo de la subcuenta de vivienda más un crédito que te da el Infonavit más el crédito bancario. Ojo, a diferencia del Cofinavit, que es cuando hay una relación laboral que te permite el Infonavit. Entonces, el Infonavit tiene que modernizarse, tiene que reconocer estos errores terribles del pasado, causados en gran medida por vivienderas que hoy ya no existen, que se dedicaban a construir vivienda fuera de las zonas donde eran viables desde el punto de vista técnico, y pues tragarse el sapo, mi querido Darío, porque la cosa no está bonita, pero no está en riesgo. Importante resaltar, el Infonavit no está en riesgo, y esto sí es una herencia terrible del pasado. Pues habrá que resolverlo. Pues que se coman el sapo lo más pronto posible antes de que les estalle la bomba. Muchísimas gracias. Sin duda. Muchísimas gracias, Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Que pases buena tarde. Abrazo, querido amigo. Otro igual para ti.